Bueno, les decía que al inicio en la presentación de este espacio que me da mucho gusto hablar con él y sobre un tema tan importante, más allá de si usted tiene una adicción, que evidentemente muchos tenemos adicciones, yo tengo adicción al tabaco, otros lo podrán tener, insisto, al juego, u otros a las drogas, algún consumo de drogas, no sé. Esto creo que tenemos un problema porque va en incremento y las cifras, las estadísticas así lo revelan. Pero bueno, esto es un asunto que conocemos, pero no sabemos cómo enfrentarlo, qué se puede hacer, qué tan grave es el asunto y hasta dónde se pueden llegar las consecuencias. Me da gusto recibir aquí a alguien que yo conozco desde hace muchos años en la comunicación, evidentemente. Él es egresado del TEC, de la Facultad de Comunicación, pero no viene en su calidad de asesor de comunicación, viene porque tiene estudios en adicciones y tiene su certificado por la Secretaría de Educación Pública, un certificado, una cédula profesional que otorga la SEP. Él lo tiene, o sea que no es una persona solamente que le entusiasma el tema, sino que ha estudiado el tema para poder hablar de este tema. El licenciado Omar Cervantes Rodríguez. Me da mucho gusto recibirte, Omar. Mi querido José Luis, muchísimas gracias. No. El gusto es mío de encontrarme contigo después de muchos años y deseándote lo mejor en esta nueva etapa y lo mejor para el Heraldo Monterrey, el Heraldo Radio Monterrey. Sí, señor, muchas gracias. Muchas gracias. Omar fue director de comunicación social en el sexenio de Natividad González Parás, creo que fue uno de los últimos buenos gobiernos que tuvimos, la verdad se ha dicho. Y, bueno, recientemente formó parte de la Cuarta T, estuvo 2 años con la licenciada, ¿es doctora? Sí, es doctora. Es doctora, ¿verdad? Olga Sánchez Cordero, cuando fue secretaria de Gobernación, ahí estuvo en la Dirección de Comunicación Social. Esos son entre otros tantos. Así es. Y bien, como dices, y gracias por el espacio, una cosa nos llevó a la otra. La comunicación social tiene muchas áreas de oportunidad. Y por cuestiones personales y por muchas cosas, hace algunos años hice un posgrado, una especialidad en adicciones en el Centro de Estudios Superiores Montefénix. Y desde entonces a la fecha combino ambas cosas, la comunicación social y la especialidad en adicciones, tanto en el tratamiento, en la consulta privada, atendiendo pacientes y familias, pero también ahora estamos desarrollando algunos planes de prevención de adicciones, donde tiene mucho que ver la comunicación. Entonces, claro, pues yo tengo por ahí dos profesiones que sumadas pueden hacer un gran beneficio, porque lo platicábamos ahorita, hay innegablemente un panorama que tenemos que ver, que es que hay un incremento en el consumo de sustancias, empezando por el tabaco y el alcohol. Uh-huh. La marihuana es la tercera sustancia que se está consumiendo a nivel país, uh-huh, en mayor cantidad, y por supuesto drogas de otra naturaleza, uh-huh, además de algunas conductas adictivas como las apuestas en los casinos, las apuestas en línea. Que hoy no las ofrecen en todas partes. Exacto, y fíjate, curiosamente, la pandemia nos trajo un incremento de apuestas en línea. La gente desde su casa se ponía a jugar, sí, los chavos se ponían a jugar videojuegos, entonces hubo un incremento en 2 adicciones, en 2 consumos de conductas adictivas: el videojuego y las apuestas en línea. Además de, en la pandemia aumentó el consumo de pornografía, uh-huh, el consumo de comida compulsiva, la gente de estar en la casa cerca del refrigerador comía por compulsión, sí, no por alimentación, sí, y el consumo de alcohol, además de, pues por supuesto, desafortunadamente, la violencia doméstica. Uh-huh. Además, ahora, ante la cercanía, ya me parece que de semanas o meses para despenalizar y regularizar el uso de la cannabis, sí, a nivel país, todo esto nos está trayendo un cambio del que me parece que hay que hablar de frente, así que muchas gracias por abrir tus micrófonos, porque son temas sensibles de mucho interés, sí, en los que a veces no nos gusta hablar, y menos en estas épocas, porque la gente está de fiesta y dicen, pues no seas aguafiestas, ¿no? Claro, pero sin embargo dice una conferencia sobre una Navidad sin adicciones. Omar, ¿qué genera la adicción? Las adicciones. ¿Qué es lo que nos genera
adicción. ¿Hay personas más propensas a la adicción? ¿O todos somos propensos a algún tipo de adicción? No, mira, empezamos por comentar que la adicción es una enfermedad mental, es una enfermedad del cerebro que se caracteriza por el deseo imperioso de seguir consumiendo una sustancia o realizar una conducta adictiva a pesar de las consecuencias que ello le traen. Es una enfermedad del cerebro porque lo que sucede es que se desprograman los circuitos de los neurotransmisores cerebrales y empieza a haber una necesidad biológica, química de la sustancia. Es un esquema neurobiológico que es fácil de explicar, pero nos llevaría tiempo. Y al ser una enfermedad, no todos la desarrollan. Es una enfermedad multicausal. Hay antecedentes congénitos, es decir, si hay adicción en padre, madre, abuelos, puede ser más probable que una persona adquiera, desarrolle la adicción, pero tiene que ver con muchas otras causas sociales, culturales, comerciales, el acceso a la sustancia, pero sobre todo el aspecto emocional, la asertividad emocional, la asertividad en la comunicación, el autoestima de las personas, el medio ambiente en el que se desarrollan, la funcionalidad o disfuncionalidad de sus familias. Entonces, no todos desarrollan la adicción. Hay personas que pueden estar en temporadas de abuso y no caer en la adicción, y hay personas que muy rápido desarrollan la adicción. Ha habido muchos estudios y se cree que es una cuestión incluso metabólica, donde hay organismos más propensos que otros. Es un poco similar a la diabetes, que es una enfermedad congénita. Si tienes padre o madre diabético, es muy posible que tú la desarrolles. Y si además tienes un patrón de alimentación y de falta de actividad física, es muy posible que la desarrolles. Pero es una enfermedad multicausal, que obviamente el consumo prolongado y excesivo es una de las causas principales, y por eso, efectivamente, la semana pasada dimos una plática que se denominaba cómo pasar una temporada navideña sin abusos y sin tragedias, porque desafortunadamente, aunque es una temporada festiva, también en algunas casas es una temporada donde hay nostalgia, donde hubo pérdidas en el año, donde se incrementan los altibajos emocionales y hay más consumo de alcohol, de algunas otras drogas, y desafortunadamente lo vemos en algunas fiestas laborales, en algunas fiestas grupales y en algunas familias. Son temporadas que terminan en tragedias. Entonces, de lo que tratamos de hacer es prevenir, decir, hay forma de prevenir una adicción y hay forma de, si se está en abuso, tratar de hacerlo responsablemente para no excederse y no enlutar o hacer de esta temporada una tragedia, que es una realidad que sucede. Déjame hacer una pausa, Omar, por favor. Regresando, te pregunto, ¿cómo se pueden tratar las adicciones? ¿Qué tanto espacio hay en las políticas públicas para atender esto? Y sobre la campaña esta precisamente de la Cuarta T que ha lanzado, que es muy agresiva, porque estamos escuchando diálogos muy fuertes, ¿no? Que antes eran prácticamente censurados. Hoy en estas campañas, ¿qué tan efectivas pueden ser campañas o cómo deben ser las campañas para que tengan efectividad? Vamos a hacer una pausa, enseguida regresamos.
Estoy platicando con el licenciado Omar Cervantes Rodríguez, especialista, bueno, comunicólogo evidentemente y especialista en adicciones. Omar, todas las adicciones se pueden tratar, se pueden terminar, y cuando digo terminar entiendo que algunas ahí están, pero bueno, dirían los masones en sueños, ¿no? Ahí están, tú no eres masón, ¿sí? No. Aparte no dije nada, así lo dicen ellos, ¿no? Cuando están en sueños, pero bueno, se pueden bien tratar, pueden tener un final feliz. Sí, la adicción ya como dependencia es incurable. ¿Cuándo es una adicción? ¿Cuándo yo ya soy un adicto? Cuando ya perdiste el control sobre la sustancia, o más bien la sustancia ya ganó sobre ti, y cuando tú, por tu propia voluntad, ya no tienes el control de hacerlo. Cuando una serie de gatillos disparadores en tu cerebro te hacen estar consumiendo. Y cuando además ya tuviste una serie de consecuencias que afectan tu entorno familiar, laboral, escolar, social, económico, legal, administrativo. Y cuando este es un síntoma inequívoco, el síndrome de abstinencia, cuando dejas de consumir, te genera un síndrome de abstinencia en irritabilidad, nervios, una serie de factores que te hacen volver a consumir para evitar ese síndrome. Entonces, sí son tratables. El tratamiento implica en algunas ocasiones medicamento psiquiátrico, además de un medicamento para desintoxicación. ¿Todos? Que no todos. No todos. Depende del nivel de adicción que tengas y de la sustancia de uso. Okay. Pero, por ejemplo, puede haber gente de alcoholismo muy crónico que, por supuesto, va a necesitar medicamento. Pero lo deseable es que una vez desintoxicados y una vez que ha pasado el síndrome de abstinencia, se retire el medicamento. Y lo que sigue es tratamiento terapéutico, tratamiento cognitivo-conductual, reprogramar el cerebro, aprender a vivir sin la sustancia. Y como dicen los alcohólicos anónimos, en el plan de 24 horas solo por hoy. Porque efectivamente la enfermedad ahí está y está latente. Pasen el tiempo que pasen, si tú vuelves a consumir, activas nuevamente la enfermedad, porque no se cura, se detiene y se trata. Y hay 3 tipos de tratamiento. Los grupos de ayuda mutua, que son los grupos de 12 pasos, alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, jugadores anónimos y similares. El modelo ambulatorio, que es grupo, terapia individual, grupo terapéutico y alguna asesoría o alguna consejería espiritual, y el modelo residencial para los que están ya muy avanzados y necesitan ser internados en una clínica. Entonces, pero la base es la misma, hay que reprogramar el cerebro y hay que enseñarle a la persona y a la familia que se puede vivir sin necesidad de consumir, y por supuesto hay que tratar todas las heridas emocionales, todas las situaciones que llevaron a la persona a consumir, para en esta reprogramación, en lugar de que la salida sea volver a consumir, a jugar, a beber o a drogarse, tengas otra salida y puedas ver la vida de una manera diferente, sin necesidad de drogarte o de usar sustancias. Y cicatrizar todas las heridas que se van dejando en el camino, ¿no? Y reparar todos los daños que se hacen también a uno mismo y alrededor. Sí. Por ejemplo, la ludopatía, pues hay que pagar las cuentas. Sí. Es una enfermedad muy fuerte que no se ve porque no se huele. Sin embargo, muchas veces el ludópata recurre a la puerta falsa por el nivel de deudas que ya trae. Entonces, la recuperación a veces no es solamente dejar de consumir, es rehacer tu vida, es reconstruir tu vida, readaptarte tu vida y reinsertarte nuevamente en la vida familiar y en la vida social. Hay facilidades en nuestro sistema de salud, hablo de Estado, hablo federal. Hay puertas que se abran rápido y eficientemente para cualquier tipo de adicción. Sí hay, me parece que falta mucho por hacer. Mencionabas la campaña del gobierno federal. Me parece un buen intento de una campaña metodológicamente en materia de prevención bien hecha,
que desafortunadamente por la pandemia ya no se le destinaron los recursos que originalmente se requerían. Cuando yo entré a la Secretaría de Gobernación, lo platiqué con Jesús Ramírez, mi perfil era justamente de ser un comunicador, y yo les dije, les ayudo en todo lo de adicciones. Okay. Porque el tema no es solamente sacar spots o anuncios de prevención. Hay que ir al terreno, hay que ir al barrio, hay que ir a las escuelas, hay que ir a las iglesias, hay que ir a donde están. Entonces, el modelo que ellos tienen de Juntos por la Paz es justamente el de crear células en los barrios, en las colonias, Juntos por la Paz, porque las campañas publicitarias te acostumbras a escucharlo, tú lo decías, son muy dramáticas, pero después de 4 veces ya no le pones atención. Es todo un programa que tiene que ir a la base. Entonces, sí me parece que faltan recursos y me parece que faltan políticas públicas. Ahora que yo me he estado dedicando en esto, he estado visitando municipios, algunos estados, donde ya estoy en pláticas para poder arrancar algunos programas integrales. ¿De política pública? Sí, política pública? Y de prevención de adicciones, donde es increíble que un gobierno estatal, no voy a decir el nombre, pero no tenía un programa de prevención de adicciones, o municipios que en su municipio no tienen una sola clínica de atención de adicciones. Y entonces, pues hay anexos, hay granjas, hay iglesias que se dedican a esto y que no siempre están normadas por la norma oficial mexicana 028. Entonces, creo que sí hay acceso, tanto público como privado, clínicas accesibles o clínicas muy prestigiadas como Monte Fénix, donde yo me formé, pero me parece que faltan políticas públicas y falta, como dicen, el cariño que no se demuestra en la chequera no es cariño. Entonces, aquí hay que invertirle, porque lo he platicado con expertos que están a favor de la regularización de la cannabis. Les digo, ok, pero la regularización de la cannabis debe venir aparejada de un presupuesto fuerte para prevenir su consumo, como lo hay en materia de alcohol y de tabaco. Entonces tendremos que hacerlo en la cannabis. ¿Por qué? Porque no estamos en contra del consumo, pero hay que prevenir y hacer conciencia de los riesgos que esto sucede. Sí, el eterno debate, ¿no? Ahí está, y qué bueno que se debatan las cosas, pero yo no sé si era el momento propicio, porque lo ven por otros lados, pero las adicciones van en aumento, y hoy hay más facilidad de adquirirlas, ¿no? Sin duda. Me decían que hasta por Instagram las puedes adquirir, te las llevan, ¿no? Entre broma y broma, pero algunos jóvenes que yo atiendo en el consultorio privado me dicen, tenemos chats donde llega más rápido el dealer con la sustancia que una pizza a domicilio. De esas que llevan en 30 minutos. Es correcto, en menos de 30 minutos te llevan la droga. Es correcto. Entonces sí hay mucho por hacer. Ahora, ¿es caro? ¿Es caro el tratamiento? Tratarse, 1 y 2, ¿todos son muy largos? ¿Son procesos muy largos? ¿O no necesariamente? Yo creo que es más caro consumir. Cuando alguna gente me dice, es que no tengo dinero, le dije, pero sí tenías dinero para comprar alcohol o para comprar droga. Y además de las consecuencias del daño que hace. Porque hay para todo tipo de sectores socioeconómicos, desde las clínicas públicas, que sí hay algunas, los centros de atención públicos, clínicas muy accesibles de 2-3 mil pesos por mes, hasta clínicas muy caras. O sea, la gama es muy amplia. O quien no tiene recursos puede ir a un grupo de alcohólicos anónimos, le pasan la charola y si trae 5 pesos en la bolsa es lo que echa. Okay. Entonces, el tema del si es caro o no es caro, no es. Me parece que falta conciencia, que hay mucho miedo a ser estigmatizado, a que digan, te vimos salir de una clínica, te vimos salir de un grupo, o eres alcohólico, y entonces te empiezan a tachar. Y es largo, sí es largo. La fase crítica es de 1 año en promedio, que es para hacer conciencia de tu enfermedad. Y del 2º año en adelante, pues tienes que aprender a vivir con la enfermedad, manteniéndola dormida. Pero, lo decía hace un rato, no solamente basta dejar de consumir. A veces hay recaídas emocionales, a veces hay otras enfermedades psiquiátricas en paralelo. Hay mucha bipolaridad, ansiedad, depresión, el trastorno límite de la personalidad, que hay que estarlo tratando. O sea, la gente que tiene una adicción tiene un perfil psicológico y psiquiátrico que permanentemente tiene que estar, yo no le diría en tratamiento, pero sí en crecimiento continuo o en mejora continua permanentemente. No es alguien que se puede cruzar de brazos y decir, ya me curé, ya no tengo nada que hacer, porque siempre hay que estar atentos. Hay
adicciones que la gente se las ha quitado solos. Por ejemplo, el tabaquismo, ¿no? Conocemos muchos casos de personas que decían, yo fumé durante 30 años y un día me levanté y dije ya no, y no he vuelto a probar, tengo 20 años de no probar un cigarro. Bueno, ¿todas las adicciones se pueden dejar por sí solas? No, o dependiendo... Depende del grado de adicción que tengas, porque hay muchos fumadores que no habían desarrollado una adicción crónica y caen en la categoría de abuso, de abusadores. Entonces, pero ya cuando hay una adicción crónica, sí pueden solos, no voy a decir que no, pero mientras más herramientas tengas, es mejor. ¿Por qué? Porque tú solo después te pones la trampa. Pasa mucho en estos casos que tú comentas, que dicen, pues ya lo dejé una vez, lo vuelvo a dejar. Lo voy a agarrar en una temporadita, al cabo lo vuelvo a dejar. Desafortunadamente la enfermedad es progresiva, entonces nadie te dice que la siguiente vez también lo vas a volver a dejar. En el alcohol pasa muy frecuente y hay recaídas donde pues, quedan en accidentes o en lamentables tragedias que ya no la cuentan. Entonces, la mente es muy engañosa. La mente te dice, José Luis, ya lo dejaste 5 años, ya échate una, no pasa nada. Te das ese pequeño permiso y ese pequeño permiso puede ser el inicio de una caída más fuerte. Entonces, lo mejor es tener siempre un acompañamiento. Y no necesariamente tiene que ser un acompañamiento profesional como el que ofrece tu servidor. Hay técnicos, hay consejeros, hay grupos de Alcohólicos Anónimos, o simplemente estar consciente de que es una enfermedad y que no puedes dejar de estar atento. Es como el diabético, no puede decir, ay, pues al cabo de Navidad me voy a dar con todo, y dulces, y azúcar, y grasas, y lo demás. Ahí en enero vemos. Pues quién sabe si en el Inter no te da un coma diabético, te llevan al hospital, ¿verdad? Ahora, ¿cómo convencer a un adicto? Esa es la parte más difícil y a veces el adicto se convence solo después de haber tocado un fondo fuerte, después de las consecuencias graves que ha vivido. Eso es lo que te iba a decir. O a veces es la familia. Hay un modelo que se llama intervención familiar de Vernon Johnson. Lo pueden, en Netflix, perdón el comentario y la plataforma, hay una serie que se llama Intervention, donde vienen muchos capítulos. Es un modelo muy poderoso en el que a través de la familia, asesorada por un profesional de adicciones, se le dice paso a paso cómo seguir para literalmente cazar al adicto e intervenirlo en el mejor momento posible. Porque muchas veces la familia quiere hacerlo, pero sin conocimiento, y entonces lo empiezan a regañar, o le empiezan o al revés, lo empiezan a consentir a veces y le dicen, le voy a dar todo, pues se me hace que lo que le falta es amor, y la familia no sabe. Entonces muchas veces los aliados son, la familia hay que capacitarla, y la familia es muy poderosa, pero se necesita una metodología. Y desafortunadamente sí, el tocar fondo o el vivir pérdidas de un trabajo, de una relación, de tu negocio, de la vida o de algo, de alguien cercano, es lo que a veces te hace reaccionar y decir, ya, necesito ayuda. Pero efectivamente tocas el tema más importante, el cómo convencer a un adicto es a veces lo más complicado. Sí, porque la negación es parte de la enfermedad. Y entonces ahí, por ejemplo, ¿qué se hace? ¿Recurre uno a ustedes y ustedes asesoran cómo, cuándo? Sí. Llevarlo, convencerlo. Sí, no tratar de hacerlo como tú dices, cuando yo quiera y mañana te inscribo y mañana vas, porque no va a funcionar. Y además, no solo no va a funcionar, la familia se enferma. La familia desarrolla un síndrome en paralelo que se llama codependencia. La gente que vive con un adicto desarrolla codependencia, entonces ya están enfermos los dos, el adicto y el codependiente, por la frustración de no poder ayudar al adicto. Entonces, efectivamente, a nivel de clínica privada los podemos asesorar. A nivel de la línea de atención a la vida, que es la de CONADIC, los pueden asesorar, o incluso los grupos anónimos de 12 pasos. Ahí hay, les llaman padrinos o madrinas, que les pueden decir cómo hacerle. Pero se necesita información. Educación es prevenir e información es prevenir. Entonces, pues yo aplaudo que tú abras los micrófonos a estos, porque lo que hay que hacer para empezar es hablar las cosas como son. Al pan, pan, y al vino, vino, y decir, esta es una enfermedad, no tenemos por qué espantarnos. Hay que hacer prevención, hay que hacer conciencia, y sobre todo hay que dejar de estigmatizar al adicto.
Porque en la medida en que siga estigmatizado, por eso lo niega. Porque si lo acepto, se van a reír de mí, o qué van a decir los cuates de que ya no tomo, o me van a correr del trabajo, o etcétera. Entonces hay que dejar de estigmatizar, tratarlos con dignidad humana y hacerles ver que hay una solución que por supuesto requiere de su participación y su voluntad, pero que como cualquier otra enfermedad debe ser tratada. Se puede, en cualquier grado se puede tratar. Sí, las más graves, es lo que decía hace un rato, van al modelo residencial. Hay que internarlos 35, 60, 90 días. En esos 90, 35 días se le prepara al paciente para salir y enfrentar la vida como es, sin consumir. Entonces, en estas clínicas le dan un tratamiento que se llama tratamiento continuo, que es, saliste de la clínica, pero puedes venir cada semana por tu dosis para que te ayudemos a ver. ¿Cuándo vamos a ver en YouTube tu canal donde estés dando video, cuando estés subiendo frecuentemente videos cortos? Ya lo tengo, mi querido José Luis, pero fíjate que no yo no estaba esperando que me lo dijeras. No, pero fíjate que no soy no soy influencer, ni tengo tengo la dinámica, pero sí tengo, hace 4 años, un poquito más, que creamos una plataforma, 5 años. Tenemos una plataforma en Facebook, en Instagram, en YouTube, donde damos pláticas cada 2 semanas, cada 3 semanas, cada mes. En las 3 redes está como @laalegriadevivir-en-plenitud. En nuestra página web es www.laalegriadevivirsinadicciones.com. Y justamente en lo que estamos haciendo ahorita estoy tratando yo era un poco renuente a las redes, como comunicador tradicional, igual que tú, exacto. Pero ya estoy convencido de que para tener más impacto voy a tener que contratar a algún millennial que me haga que las redes sean todavía de mayor impacto. Sí, porque mucho puedes aportar. En las redes, cuando estudié la especialidad, mi trabajo final de prevención fue justamente cómo hacer prevención en las redes sociales, bajo la hipótesis de que la droga está en las redes sociales, ya lo decías tú, en las redes sociales es donde hay que atacar y hacer prevención. Entonces yo lo he hecho, tengo 5 años haciéndolo de manera autodidacta. Escribí un libro que publicamos hace 2 años que se llama La alegría de vivir, un viaje de las tinieblas a la luz. Y afortunadamente, pues sí tengo nuestro público, gente que nos da la confianza. Tenemos un grupo de WhatsApp, pero creo que falta mucho por hacer y llevarlo esto a nivel un poco más general para que la gente sepa que no solamente podemos asesorarlo, sino que tiene una solución, pero además hay que prevenirlo. En los modelos que yo estoy planteando, les estoy sugiriendo que demos pláticas desde secundaria sobre prevención de adicciones. ¿Qué tan solos están ustedes, los asesores? Es decir, los medios también nos hacemos como que la Virgen nos habla y nos hacemos y no, mejor le damos espacio a otro tipo de temas. Que vendan más. Que vendan más, ¿no? Y las autoridades pues también hacen ahí como que trabajan y como que hay un departamento y etcétera, etcétera. Y podemos ver incluso los equipos de fútbol que deberían tener un compromiso social, obviamente, los artistas, no sé, ¿qué tan solos, no digo ustedes, qué tan solos están los adictos? Creo que sí hay la voluntad, falta articular este tipo de situaciones y es un poco lo que yo estoy desarrollando ahora que regresé a Monterrey, porque efectivamente sí hay la voluntad. Yo he ido a tocar puertas a las escuelas y sí hay medios de comunicación como tú que están abriendo los espacios. Y yo voy a las escuelas y hablo en secundaria, obviamente al nivel de un alumno de 13, 14, 15 años, pero a veces invitamos a los papás y entonces el mensaje va para la mamá, para el papá. Sí hay voluntad, pero hay que ir a tocar las puertas. Y sobre todo hay que decirle a la gente, a ver, no nos espantemos. Desafortunadamente muchas veces en los sectores socioeconómicos más desprotegidos es donde hay más aceptación. A veces, lo digo sin decir nombres, colegios privados donde dicen, no, aquí no hay problema de adicción, aquí no hay ni problema de adicción, ni de bullying, ni trastornos de la conducta alimentaria. Entonces dices, qué maravilla, porque cuando yo estudié en los 80s,
en instituciones privadas. Privado. Ya había. Ya había. Entonces, Sí, ya se en acabó. 40 años ya se acabó. Pues, Ya se qué acabó. maravilla, ¿no? Ya se acabó. Ya nos vamos, ¿verdad? Ya nos pusieron la música. Ya nos vamos. Omar, te emplazo para que retomemos esta charla. Si quieres, podríamos hacer unas pláticas temáticas que tú me digas. Encantado. Esta fue una genérica, evidentemente, pero creo que pudiese ser cuestiones temáticas enfocadas sobre un asunto específico. Va, sí, hay muchos temas. Y creo Encantado. que Encantado. puedes aportar mucho tú a la sociedad. Encantado, lo pongo a tu consideración, que el público participe, que opina y que nos diga muchas veces de qué le interesa saber. Claro. Y encantado le Sin entramos, duda. mi querido José Luis. Muchísimas gracias, Omar. Gracias.